Bienvenidas y bienvenidos a la Escuela del Espectador del Teatro Luis Poma. Soy David Rocha, crítico e investigador cultural, coordinador de este espacio. Hoy vamos a estar conversando con dos integrantes del Proyecto Dioniso, una agrupación que se presentó recién en la temporada de nuestra sala de teatro con el espectáculo Camino del Cielo. Bienvenidos Luis Callejas, actor de la agrupación, y Roberto Cardona, director corporal del espectáculo. Gracias, David. Un gusto estar aquí contigo. Gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Quisiera que empezáramos conversando un poco sobre Proyecto Dioniso. ¿Cómo empezó este proyecto? ¿Cómo se fue conformando? ¿Cuál fue la dinámica? Porque sé muy bien, ¿verdad?, que el proyecto despunta en el panorama contemporáneo del teatro salvadoreño bajo la tutela, digamos, o el apadrinamiento de uno de los grandes directores de teatro de América Latina, que es César Brie. Cuéntenos un poco cómo fue la experiencia inicial de Proyecto Dioniso. Proyecto Dioniso nace en el 2017, en reuniones así un poco informales, ¿verdad?, con Alejandro, Lilibet en ese momento, incluso Didine Ángel estuvo en algunas reuniones que, salíamos por algo, por un café, hablábamos sobre hacer teatro, ¿verdad? Yo recién tenía un año de haber vuelto a El Salvador y también la idea era conformar un colectivo que pudiera hacer espectáculos de calidad, ¿verdad? Y que mezcláramos todas las áreas de las artes, ¿verdad? Entonces fue así como empezó a surgir la idea de unirnos, ¿verdad? Y poder conformar un grupo. Después a eso, en el mismo año, se fueron incorporando más personas. Y luego de eso, a finales del 2017, nosotros queríamos ya escribir un proyecto, generar como un proyecto que pudiera darnos un financiamiento económico y poder crear nuestra primera producción. Entonces escribimos un proyecto llamado Narcoteatro. En ese momento nosotros queríamos hablar, digamos, de todo este canal y este flujo de droga, ¿verdad?, que pasa en nuestro país, y también como nosotros como jóvenes nos exponemos, digamos, a ese tipo de sustancias. Entonces escribimos ese proyecto, ganamos el proyecto ese año en el 2017, y claro, teníamos la idea de ser apadrinados por César Brie, ¿verdad?, que en ese caso Alejandro viajó a Argentina previo a todo este tipo de reuniones, ¿verdad? Y lo conoce, va a haber un espectáculo de él que se llama El Paraíso Perdido, sí, creo que sí se llama así. Entonces ve El Paraíso Perdido, ¿verdad? Ve un reflejo, digamos, de lo que podemos ser nosotros como jóvenes salvadoreños, ¿verdad? Y él se atreve a preguntarle a César Brie si quería dirigir a un grupo de jóvenes, ¿verdad? Ganando este proyecto, nosotros, y también aceptando la propuesta de César Brie, creíamos que era, para los 6 que integrábamos en principio el proyecto, creíamos que podíamos sumar más personas, que más jóvenes se pudieran también de alguna manera nutrir de toda esta formación que íbamos a tener, ¿verdad?, con César Brie. Llega 2018, ¿verdad? Ya nos dan los fondos y empezamos como a coordinar, ¿verdad?, cómo vamos a funcionar. César Brie nos dice que solo podía venir un mes al país, ¿verdad? Entonces en ese momento no todos teníamos trabajos como normales, por así decirte, con cubrir un horario día tras día, de lunes a viernes, ¿verdad? Algunos del grupo, ¿verdad? Pero digamos que sí teníamos como otros trabajos, ¿verdad? Entonces decidimos por un mes completo, ¿verdad?, dejar todo a un lado, ¿verdad?, y meternos a un proceso creativo y un laboratorio con César Brie, ¿verdad? Entonces llega agosto de 2018, ¿verdad? Y consiguiendo también patrocinios y préstamos en el CENAR, ¿verdad?, nos dan un espacio e intercambio, ¿verdad?, que hicimos también con el CENAR. Nos dan un espacio, nos dan un salón en donde pasamos 4 o 5 semanas, creo yo, trabajando con César Brie de 8 o 9 de la mañana hasta 7 de la noche. O sea, fue una cosa intensiva que también fue cambiando, ¿verdad? Porque nosotros, así como queríamos hablar de esto que te digo, de este proyecto que se llamaba Narcoteatro, ¿verdad?, al final César vino con unas preguntas, ¿verdad?, como ¿qué pensamos de nuestro país? ¿Qué nos duele de nuestro país?
Y al final, ¿cuál fue el producto final? Al final, lo que se fue generando de todas estas preguntas que él hacía, vea, y él mismo lo dice en algunas entrevistas que dio sobre la primera pieza que se llama Dioniso, vea, es que es un mapa de juventud, que él tomaba la respuesta de lo que nosotros significa crecer en El Salvador como hijo de la posguerra y lo que significa actualmente para nosotros el país, ¿verdad? Sostenida de voces de poetas de hace mucho tiempo, de los años 50, como es Claribel Alegría, Oscar Velado, creo que se llama. Y bueno, surge este mapa, digamos, que cuenta historias de todo, ¿verdad? Lo que nos duele como grupo, lo que nos duele individualmente, lo que nos duele como en casa, ¿verdad? Lo que nos duele con relaciones que tenemos, y es como surge Dioniso, ¿verdad? Que todavía ahí hay como una discusión con el nombre, ¿verdad? Que igual es interesante, pues, porque que si es Dioniso, que si es Dioniso sin I o con I, ¿verdad? Entonces que igual es una discusión que igual se tiene con el público, pero que está bien en todo caso no coincidir también en ese tema, digamos. Me parece interesante esta idea del mapa, esta idea del registro también y esta idea de las violencias cotidianas, porque eso nos da, digamos, ese giro o ese desplazamiento dentro de la poética iniciática, ¿verdad?, del proyecto Dioniso, para seguir hablando sobre temas que nos duelen dentro de este mapa de la nación, como es este espectáculo que tuvimos en cartelera, como dije anteriormente recién, en el Teatro Luis Poma, que es Camino del Cielo, escrita por el español Juan Mayorga y adaptada por el joven dramaturgo salvadoreño Alejandro Córdoba, que también es parte de Dioniso, solo que ahora lo tenemos en Argentina estudiando. Y dirigido por César Pineda, que es para mí uno de los directores más audaces de la escena salvadoreña contemporánea. Cuéntenos un poco cómo fue este proceso de montaje, ya desde la práctica, ¿verdad? Desde la escena. Sé que quizás para la parte, digamos, actoral sea un gran reto, porque tanto el trabajo de Roberto como director corporal como el trabajo del texto requieren muchísima disciplina. En el espectáculo, una de las cosas que más resaltan, que sobresalen, es la búsqueda, ¿verdad?, corporal, y yo lo veo como una puesta al límite de los cuerpos de cada uno y de cada una de los integrantes del elenco. Quizás, Luis, nos podés hablar un poco de ese proceso actoral, de ese trabajo tanto con el texto, que son textos enormes, ¿verdad?, son monólogos gigantescos, y cómo se combina con el trabajo corporal dirigido por Roberto. Bueno, nosotros escogimos la obra Camino del Cielo como el proyecto que queríamos hacer para participar en Triángulo Teatro. Triángulo Teatro era un proyecto financiado por las Casas de la Cultura de la Unión Europea en Centroamérica, donde querían promover que grupos centroamericanos montáramos obras de dramaturgos europeos. Entonces teníamos conocimiento de la obra de Juan Mayorga y decidimos escogerla. Y ya al tenerla, nos damos cuenta, es una obra con mucho texto. Es una obra que, si ustedes buscan en internet, la mayoría de puestas que se hacen son muy realistas. Es en sí un teatro de la palabra, donde los actores se sientan únicamente en una escenografía que usualmente es una oficina, y dicen los textos. César Pineda, nuestro director, se da cuenta del reto que es montar una obra de teatro de la palabra aquí en El Salvador, porque no estamos muy acostumbrados a sentarnos en el teatro únicamente a escuchar. Somos un público bastante visual, en el que es difícil digerir tanta palabra. Entonces vemos el texto y decimos, esto lo queremos llevar a un teatro físico, un teatro más fresco, y aprovechando que el elenco es joven, ¿verdad? También, usualmente, cuando uno ve otros montajes que se han hecho en otros países de esta obra, son actores mayores, ¿verdad? Los que dan vida a estos personajes, porque en sí los personajes sí son, digamos, 30, 40 años, la mayoría de los personajes, a excepción de los niños. Entonces, valiéndose por la capacidad física que teníamos la mayoría del elenco, le da un giro relevante a diferentes tipos de montaje que se han hecho en otros países. Vale decir que esta es primera vez que esta obra se monta aquí en El Salvador, aunque es la obra de Juan Mayorga más representada a nivel mundial.
El reto que tuvimos fue desde el inicio. Esta obra la empezamos a montar en pandemia, en confinamiento, sin poder vernos, a través de reuniones virtuales únicamente, primero de análisis de texto, luego de tratar de hacer ejercicios a través de la pantalla, a tratar de hacernos sentir solo con la música que se nos ponía, y cada quien en su cuarto. Así poco a poco, hasta que pudimos encontrarnos por primera vez. Fue un paso importante, ¿verdad? En pandemia, con todo el miedo, con toda la incertidumbre si se iba o no a poder presentar el trabajo. Ya en los encuentros coincidimos en la necesidad de un teatro bastante físico y de imagen, ¿verdad? Bastante metafórico. Cuando el público ve esta obra se da cuenta que está compuesta por metáforas visuales. No es literal lo que uno vea, lo que debería de interpretar, y por eso también para algunas personas cuesta un poquito digerir la obra, ¿verdad? Y eso es importante aclarar, que ocurre en nuestro montaje, más no así necesariamente en el texto original o en otros montajes que se han hecho. Fue una decisión del grupo de hacerlo así, de un montaje bastante metafórico, para alejarnos del tradicionalismo de cómo se ha hecho este texto en otros países, y de aprovechar la frescura o por lo menos la fuerza todavía del elenco joven. Me parece uno de los puntos neurálgicos de la puesta en escena esta idea, ¿verdad?, de no hacer un espectáculo realista, sino más bien concebirlo desde un punto de vista metafórico, porque estamos hablando aquí de una historia del texto original, ¿verdad?, de la propuesta de Juan Mayorga, que habla la historia de una cruz rojista que llega a un campo de concentración nazi, donde hay un militar, que es el jefe del campo de concentración, y obliga a los cautivos a representar un espectáculo para hacer parecer que todo está bien. En la adaptación de Alejandro Córdoba, la idea es encontrar paralelismos, encontrar metáforas en torno a la masacre del Mozote, y claramente la metáfora aflora, ¿verdad?, porque hablar de esos temas aún hoy en El Salvador, pues claramente que mueve muchas fibras sensibles y mueve muchos traumas sociales, y eso produciría claramente un rechazo de la gente. Y también algo que me parece muy importante resaltar es que en El Salvador el teatro de la memoria, ¿verdad?, también se ha tratado de una forma totalmente metafórica, totalmente poética. Si no, bueno, veamos los textos de Jorgelina Cerritos y también los textos de Jennifer Valiente, que son en realidad exploraciones metafóricas para encontrarse con ese pasado. Quiero que exploremos, ¿verdad?, este trabajo colectivo, y me interesaría poder conversar un poco de estos engranajes de la puesta en escena, sobre todo del trabajo de Francisco Huguet, ¿verdad?, en todo este montaje del campo sonoro, el trabajo plástico de Roberto Baiza con este gran sube y baja, que es la única escenografía que está en el escenario, y también el trabajo de luces de William Castillo, que es un trabajo hermoso. Al menos, digamos, tanto en la sala del Teatro Nacional, la gran sala donde estrenaron el espectáculo, y también aquí en la sala del Teatro Poma, las luces cuentan demasiado. O sea, las atmósferas que William logra crear en realidad son otro lenguaje dentro de la puesta en escena. Entonces, Roberto, quizás podés contarnos un poco cómo fue ese trabajo desde la dirección corporal y cómo también todo lo fuiste engranando, y también el cuerpo de las actrices y los actores. Claro, fíjate que nosotros como proyecto, ¿verdad?, como colectivo joven, sí creemos, bueno, de entrada nos unimos porque veníamos de diferentes áreas de las artes, ¿verdad?, y todos teníamos el teatro en común. Es decir, todos hemos atravesado el teatro de alguna u otra manera, ¿verdad? Y en mi caso me fui a la danza, Daniel, por ejemplo, era más músico, Lilibet es una persona más acrobática, y así, digamos, Alejandro, que también se presentó en ese momento como intérprete, pero también ya era un dramaturgo y ahora se está explorando más. Creo que desde ahí nosotros ya creíamos en los staff creativos, y es por eso que también
En esta obra existen, digamos, dos direcciones en el campo de la puesta en escena, ¿verdad? Claro, está guiada siempre de manera general por César Pineda, ¿verdad? Como vos ya lo decías, también lo escogimos y lo llamamos, ¿verdad? Porque es un director muy audaz y bien atrevido en alguna cosa, ¿verdad? Y a nosotros eso nos gustaba también, porque nosotros también queremos abordar las historias de manera más fresca, digamos, y nos interesó, volviendo también un poco al tema de la obra de Juan Mayorga, ¿verdad? Por ese espejismo, ¿verdad? Además que la obra de Juan Mayorga está plagada de símbolos que visualmente ya nos daban muchos insumos para convertir y seguir trabajando dentro de una mística, digamos, que ya habíamos tenido con César Brie, que fue así, ¿verdad? Con César Brie establecimos una manera de trabajo en que el cuerpo es muy importante, en que hay un entrenamiento físico y la búsqueda de imágenes, ¿verdad? La búsqueda de imágenes también es muy importante, sostenida, digamos, por todo un contenido, ya sea de palabra, ¿verdad? O lo que te cuente literal o metafóricamente, los símbolos, las imágenes, el cuerpo, ¿verdad? Entonces el proceso inició con César, obviamente, ¿verdad? Que veíamos esta obra que tiene una estructura dramática compleja en ese sentido, ¿verdad? Porque claro, tú has dicho ya antes, digamos, la sinopsis es llega una de la Cruz Roja, ¿verdad? A un campo de concentración donde han montado una obra de teatro para esconder lo que sucede. Entonces ves una primera escena, ¿verdad? Donde ves toda la historia de la chica de la Cruz Roja, viendo, digamos, toda esa obra ya montada, ¿verdad? Lo que vemos es nada más la acción y su historia, ¿verdad? Y viendo nada más cómo funciona esto, ¿verdad? Que en esa escena se inicia mucho corporalmente desde estos relojes, ¿verdad? Que ves que tienen figuras y que van en movimiento y que llegan y siempre tienen como acciones, ¿verdad? Como bien rutinarias, ¿verdad? Pero siempre como en una máquina, siempre te muestra la máquina, porque lo que también representa la obra de Juan Mayorga, ¿verdad? Es esta maquinaria, ¿verdad? Del mal, ¿verdad? De cómo funciona esta maquinaria y que realmente también a nosotros nos genera o vemos un espejo en eso, ¿verdad? Y comparamos, digamos, estos dos acontecimientos históricos, ya sea en Europa y en El Salvador, ¿verdad? Es que podemos ver el mal, ¿verdad? Una representación del mal que sucede, digamos, que es vigente hoy en día, ¿verdad? Y puede darse en cualquier acontecimiento atroz en la humanidad, ¿verdad? Entonces también por eso, por ahí, fue que escogemos Juan Mayorga, ¿verdad? Por el tema de la representación del mal y esa responsabilidad humana, ¿verdad? Entonces, como te decía, la primera escena vemos a estos cuerpos, ¿verdad? De alguna manera desplazándose, claro, no teníamos esa cinta, ¿verdad? Porque la idea también era representar esas pistas, ¿verdad? Que se mueven como el aeropuerto, ¿verdad? Que vos vas y todo te parás y como te moves en una maquinaria. Entonces con la idea del reloj, ¿verdad? Que ellos van y siempre haciendo acciones rutinarias y como de una presentación, ¿verdad? De lo que está viendo la delegada de la Cruz Roja. Luego viene la escena 2, ¿verdad? Que ese sí fue un dolor de cabeza para todos, ¿verdad? De cómo hacerla y cómo volverla también de una manera más metafórica, ¿verdad? Porque el guión te lo cuenta literal, es decir, la pareja discutiendo en la banca, el vendedor de globos, el sorbetero, no sé si los niños jugando al trompo. Entonces es bien literal las acciones, ya la misma historia te dice qué están haciendo y dónde están situados, ¿verdad? Entonces era complicado para nosotros cómo volver esto una metáfora, ¿verdad? Y cómo también modificar en el texto que no es que si es la pareja discutiendo, ¿verdad? Pero claramente si mencionamos que está en la banca puede confundir, no están en la banca, dice el público. Es que no están en la banca, están en un aparato que parece un sub y baja, ¿verdad? Que después parece un helicóptero, que después parece una máquina, ¿verdad? Y que también parece una tanqueta, ¿verdad? O como decía un chico, un niño que la vio, que decía que era una máquina del futuro, ¿verdad? O sea, en ese sentido era complicada, digamos, la segunda escena, pero la segunda escena lo que te presentan ya es la obra, digamos, lo que la delegada ya ha visto y ha contado, ¿verdad? Y después de eso ya la tercera, que incluso la segunda se llama humo, ¿verdad? Representada, ¿verdad? Lo que cubre, ¿verdad? Lo que tapa, el humo, cuando hay humo no ves lo que hay detrás. Y es bien loco porque también el comandante lo dice en un momento de una manera como sarcástica e irónica, ¿verdad? Sabían que el humo tiene sombra, ¿verdad? Hace sombra, ¿verdad?
Entonces, y de ahí viene esa parte donde ya ves, vuelve, vea, mi historia al comandante y empieza su plan, vea, malévolo de construir toda esta obra de teatro que se le va a presentar, pero que ya hemos visto, vea, a la delegada de la Cruz Roja, vea, y que obviamente siempre termina en representando a ese mal, vea, y de cómo el mal humanizado puede llegar a ser hasta eso, como tan humano en ese sentido, ¿verdad? Porque vemos también al comandante de alguna manera como expresando, ¿verdad? Una especie de sentimiento, digamos, pero disfrazado con ese mal que de verdad existe, ¿verdad? Entonces, los procesos corporales en principio se vinieron dando por imágenes. Desde la misma, digamos, coherencia, por así decirlo, que Bri nos deja, ¿vea? De ir formando imágenes respaldadas por el contenido, ¿vea? Respaldadas por la historia, y así también con César, ¿vea? Fuimos como viendo que funcionaba, ¿vea? A veces yo hacía cosas, me decía, porque teníamos una discusión, vea, que nos preguntaban de quién es la primera escena, de César o de Roberto, y lo decía de César, vea, y me decía César, no, es que de Roberto, vea, pero al final nosotros nos mezclábamos, o sea, como que cuando estábamos viendo al director actoral, vea, o sea, vos veías cosas y cómo podrías por tu aporte físico, vea, y viceversa, vea. Él se sentaba también a ver las propuestas que yo le daba, los ciertos ejercicios que teníamos para introducirnos, y él veía cosas también, entonces ya me solicitaba cosas. Incluso en algunos momentos de entrenamiento me fui, porque claro, en Dioniso, digamos que César Bri también me agarra como asistencia en dirección física, vea, fue más que todo desde técnica de animal flow, por así decirte, que es más que todo generar un desplazamiento a partir de la motricidad gruesa, vea, y ciertos ejercicios como cámara lenta para generar esa motricidad fina, vea, pero con César Pineda me descubrí que me tenía que ir a la danza pura, moderna, vea, cuadrada, de alguna manera militar y cerrada, vea, para encontrar toda la rigidez, digamos, en el comandante, todo ese peso hacia el suelo que lleva Gottfried, ¿vea? Que es Otto, ¿vea? Toda esa como elevación que también tiene la delegada de la Cruz Roja, y la niña también todo eso inquieto, ¿vea? Y esa hiperactividad que ella como una niña tiene que generar, ¿vea? Entonces así se fueron como yendo, como hilando y cosiendo entre la dirección actoral y la física, ¿vea? Y la escenografía pues surge de irnos tirando ideas, creo yo, lo que mencionaba hace un momento, que al principio la idea venía de Alejandro, ¿verdad? Que Alejandro decía que miraba como una feria, ¿verdad? Como que era todo en una feria, ¿verdad? Después salía lo del sub y baja, después salieron las imágenes de helicóptero, ¿verdad? Después yo también había siempre querido hacer una obra con un sub y baja más contemporáneo, por así decirte, que es como una sea acostada, ¿verdad? Que es un espectáculo de un español, ¿verdad? Que yo había visto, donde se lanzaban, claro, era más acrobático todo eso, ¿verdad? Entonces así es como, digamos, va surgiendo ese armatoste, ¿verdad? Que vemos en escena, ¿verdad? Y de ahí, bueno, se van incorporando también Huguet, viene William, ¿verdad? Con Huguet lo que sucedió es que se hizo casi que virtual con el trabajo, ¿verdad? Y porque usábamos cierta música como himnos. Uno de los más representativos es Cara al Sol, ¿verdad? Que usábamos siempre, y creo que fue de las referencias que le dimos, y bueno, funcionó. Él nos da una marcha, que también ahí sí voy a mencionar que meto mano sobre eso, porque él nos da una marcha compuesta por diferentes sonidos, es decir, por 4 capas de sonidos, con sonidos simbólicos como de campanas, como de marcha, de ejército, como redobles de tambores y coros angelicales. Entonces él hace una marcha compuesta por estas 4 capas, ¿verdad? Entonces, que al final yo llevaba como la técnica de la música, de poner en qué momento entraba, en qué momento no, ¿verdad? Entonces, y habían como cajitas musicales también. Entonces lo que hago es darles a cada escena, por ejemplo, una de estas capas. La primera escena, que es la completa, tiene todas las capas, es decir, toda la música compuesta, que es toda la marcha.
De ahí cuando entra la escena 2, que es la obra, se mete, digamos, la cajita musical. Va más que todo que se destroza, como esa máquina que se está destrozando, porque él es genial también, que ocupa un sonido y como que lo trabaja hasta que se va destruyendo. Entonces suena como esa cajita que suena bien, ¿verdad? Y va teniendo esas fallas, y entonces se va como abriendo, ¿verdad? Y suenan los resortes, suenan las tuercas, ¿verdad? Entonces esa va para la segunda escena, que va más guiada por el tema del juego de los niños con el trompo. De ahí cuando entra la de el comandante, ¿vea? Ahí se juega con redobles, ahí se juega con los tambores, ¿vea? Y él se mantiene, y sobre helicópteros. Entonces él se mantiene sobre esta base musical, ¿verdad? Que son las mismas capas que lleva la primera. Es decir, la primera, de ahí parte todo para ir como repartiendo a cada personaje como el sonido, ¿verdad? Claro. La única que lo tiene diferente es Lilibet en la de la Cruz Roja, que ya era una pieza de Huguet que hablaba sobre el mozote. Él había creado este sonido años atrás, ¿verdad? Y como que al mencionarle sobre el proyecto, él hace clic con esta pieza que él tenía y casa justamente con la delegada de la Cruz Roja, ¿verdad? Que digamos es la música diferente a todo lo que compone. Me parece interesante y me quedo con esa imagen, ¿verdad? De la musicalidad, de los sonidos y de cada personaje, y me gustaría, Luis, que pudieras, digamos, ahondar en este personaje principal que vos tenés, que básicamente tanto la Cruz Rojista como el militar nazi, ¿verdad? Son los contrapesos dentro del espectáculo, y yo creo que el personaje tuyo tiene un objetivo fundamental, que es ir marcando ciertos ritmos, ir marcando ciertos giros e ir insuflando cierta energía dentro del espectáculo. En tu trayectoria vos ya había hecho personajes fuertes como Creonte en una versión de Antígona, que es ahora asumir este reto como militar, porque también quiero decir que desde el estreno a esta presentación hay una gran diferencia, y sobre todo para bien. Qué bien. Sí, en cuanto a los personajes, como dices, son como los contrapuntos, la delegada y el comandante. Sin embargo, es interesante que en una conversación que se tuvo con el escritor Juan Mayorga, nos comentaba que en otros montajes el actor que realiza el comandante es el mismo de la Cruz Roja, por esta idea de que en sí, aunque unos parecieran buenos y otros malos, realmente un análisis que hicimos es que ambos están basados en el pensamiento de la banalidad del mal, y es esa capacidad del ser humano de poder hacer mal pero sin sentir culpa debido a que creen que son parte únicamente de un engranaje más grande. La delegada de la Cruz Roja pues da un dictamen favorable a lo que ve, y ella, su monólogo se justifica de que ella no ha hecho nada malo. El comandante también, él pues tiene esa capacidad de ser cruel, pero no porque él sea una persona mala desde su punto de vista, sino que por esa digamos, responsabilidad colectiva que se diluye, entonces no hay una responsabilidad individual. Como empezamos desde ese punto de vista el análisis de los personajes, creo yo que por lo menos mi personaje del comandante fue tratar de no juzgar al comandante como un personaje malo, sino que él hace las cosas porque él tiene la convicción que lo que hace es lo correcto. Yo obviamente como persona tengo mi punto de vista, pero como actor no puedo juzgar al personaje. Aunque claro que tenemos una postura como grupo de por qué presentar esto y por qué creemos que tiene una relación con el mozote. Y tal vez aquí quería mencionar que evidentemente queríamos hacer énfasis en que esto no es una obra histórica. Sabemos que aunque menciona lo del mozote, no es algo anecdótico que pasó como lo representa la obra, y sabemos que hay infinidad de diferencias entre el mozote y el holocausto nazi en Alemania. Sin embargo, lo que junta, lo que sirve de puente entre por qué hablar entre Alemania y El Salvador es precisamente la maldad humana y la banalidad del mal que se repite en cualquier guerra, ¿verdad? ¿Por qué los militares o los asesinos en cualquier guerra lo pueden hacer y después muchos no sienten culpa? Porque la responsabilidad colectiva supera entonces la responsabilidad individual. Eso pasa en cualquier crimen de lesa humanidad.
Entonces, bueno, el reto obviamente fue grande por mucho texto. Yo nunca me había aprendido tanto texto en mi vida. Y digamos que el reto fue tratar de entenderlo y no juzgarlo. Eso creo que es lo principal. Obviamente también es de tomar referencias con otros personajes que han habido en el cine, ¿verdad? Tanto del cine de Alemania y bueno. Eso. Creo que el reto es grande, y hay que seguir subiendo la parada. En ese sentido, creo que el espectáculo todavía tiene que seguir explorando en los ajustes de la adaptación, no solo desde la capa lingüística, desde la capa de las palabras, sino también desde la cuestión estructural. Sin embargo, creo que el proyecto Dioniso, una vez más, nos deja en evidencia la capacidad y la posibilidad de crear desde una articulación joven, de jóvenes preparados, porque se ve que técnicamente, o sea, que hay un sustrato técnico sobre el escenario. Y algo que para mí, tanto como crítico de teatro y como persona, es fundamental, es como una generación salvadoreña que nació en ese momento de la postmemoria se acerca al pasado local, al pasado reciente y lo reinventa, separándose también de la producción escénica de los niños y las niñas que hoy son hombres y mujeres que nacieron durante los años y vivieron durante los años de la guerra. Entonces estamos delante de una propuesta totalmente metafórica, llena de muchos símbolos que esperamos que algo les vayan a tocar a las audiencias. Gracias Roberto, gracias Luis, y nos seguimos viendo en otra edición de la Escuela del Espectador del Teatro Luis.